En Cruzando Fronteras nos encontramos hoy con Pedro Zamora García. Pedro es pastor de la Iglesia Evangélica Española y también es profesor en las facultades de Teología de Comillas y de CEUT en Madrid. Nos aproximamos a una de las obras de Pedro que domina especialmente la Biblia, el libro La fe sencilla, reflexiones sobre la vida. En este libro él nos invita pues a ir hasta la sencillez y a quitarnos todo tipo de complejidad. Por eso no vamos a entrar en el currículum de Pedro, que es un currículum por otro lado envidiable. En este libro, La fe sencilla, Pedro nos invita a ir hasta lo nuclear de nuestra fe. Además, él hace atractiva la sencillez y nos invita a ir con hondura a aquello en lo que creemos y mueve toda nuestra existencia. Además, con Pedro vamos a hablar también de un tema tan apasionante, tan de frontera, como es el tema del ecumenismo. Pues les invito a este programa con Pedro para que él nos ayude en este tiempo tan difícil, tan complejo, a vivir una fe mucho más sencilla e ir a las profundidades de nuestra fe para dinamizar nuestra cotidianidad. Contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Pedro Zamora, al que le damos una bienvenida muy cordial. Muy bienvenido a Cruzando Fronteras, Pedro. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí. Pues sí, la verdad que es un placer vernos, aunque sea por estos medios, y sobre todo aprender de ti. Yo decía al principio que tú tienes un currículum muy extenso, pero más que hablar del currículum tuyo, Pedro, ¿podrías presentarte brevemente? Sí, bueno, pues mira, soy padre, sobre todo soy marido, padre de familia, de 3 hijos, 5 nietos, y bueno, pues en su momento nací en un hogar protestante o evangélico, para mí es un poco indistinto, me educaron en esa fe y también, pues bueno, ahí crecí y me surgieron inquietudes para estudiar teología y mira por dónde, pues me fui a apuntar a la Facultad de Teología de Cataluña, que es de la diócesis de ahí de Barcelona. Y entonces, pues bueno, ahí hice toda la carrera del bachillerato en teología, en comillas, lo que sería antes la licenciatura o la especialidad. Y después ya pues en Toronto empecé el doctorado allí con una investigación que acabé otra vez en la Universidad Pontificia de Comillas, donde allí me doctoré. En ese proceso también durante un tiempo fui pastor, o sea, ejercí como pastor de la Iglesia Evangélica Española, aunque llevo ya muchos años dedicado más a la enseñanza, tanto en la Facultad Evangélica como en la Facultad de Teología de Comillas. Más o menos eso es todo. Pues estamos también viviendo muy próximamente las semanas de oración de unidad de los cristianos. Y al principio de esta conversación, Pedro, yo te plantearía, en el encuentro ecuménico se trataría más bien, en general, en hablar de convergencia o de consenso. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, pues al final tiene que haber un poquito de todo, pero es verdad que una convergencia que para mí supone como una fraternidad, ¿no? Una fraternidad entre quizá distintos, pero que sin duda hay convergencia en lo fundamental, ¿no? Hay una clara convergencia, pues sobre todo en aspectos tan básicos como la cristología, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí, la convergencia es muy importante, porque para mí está asociada a la fraternidad, ¿no? Y podemos ser iglesias realmente fraternales unas con otras y, y bueno, pues yo lo veo un poco así. Claro, luego es necesario ir cultivando esa convergencia y esa fraternidad que puede llevar a consensos. Ujú. ¿Y cómo sería tu visión sobre el ecumenismo en España? ¿Tú crees que, por ejemplo, que tantas las circunstancias del turismo en nuestro país que traen a nuestras costas, también a nuestras islas,
a tantos turistas que normalmente son de confesión evangélica o protestante. ¿Eso ayuda? ¿Está habiendo un cruce de fronteras al tener que convivir más unos con otros? ¿No? Por ejemplo, en todo ese turismo que puede ser más de origen protestante, ¿no? Que vienen pues, de Noruega o anglicanos de Gran Bretaña, etcétera, o bueno, los luteranos de Alemania, realmente no conlleva una relación, no diría ecuménica, es decir, entre iglesias evangélicas y católicas, sino ni siquiera con los evangélicos españoles. Quiere decir que no tenemos una relación, digamos, que diría, pues profunda o estrecha entre los evangélicos de aquí y los que vienen de fuera. Quizá porque ellos, claro, lo toman un poco como eso, como turismo, van más de paso o están más para disfrutar que para, digamos, establecer relaciones. Entonces yo no veo, realmente a corto plazo o a medio plazo, no veo un avance ecuménico por esa línea, ¿no? Pero la verdad es que no lo acabo, al menos en el nivel en el que yo me muevo, no lo veo, curiosamente. Ujú. Tú, sin embargo, sí que tienes una relación muy directa con la confesión católica, con la comunidad católica. De hecho, eres profesor también en la Universidad de Comillas. ¿Se puede decir que eres una excepción dentro de este marco o hay muchos más vínculos entre unos y otros? Bueno, hombre, yo creo que sí, se van haciendo poco a poco. Yo he contribuido lo que he podido en esa línea, ¿no? Por ejemplo, de tratar de alentar a conocidos, a compañeros, a estudiar, por ejemplo, en Comillas, y también pues, en alguna otra facultad católica. Sí, poco a poco ahí se va gestando, creo, ¿no? Que sí se va gestando algo. Algunos de los alumnos que ya se han licenciado de Comillas, que son evangélicos, todo eso va generando pues eso, una red, ¿no? de lo que decía antes, de fraternidad, que puede ser muy lenta, a lo mejor no es una gran cosa, no es lo más visible, pero sí que supone bueno, pues un cierto avance, ¿no? Entonces sí, yo realmente en eso estoy convencido de que tiene que empezar la relación ecuménica tiene que empezar por compartir un poco la vida, ¿no? Pues eso, estudiando o convergiendo en otros aspectos como el servicio, diaconía, ¿no? Pues ahí sí que creo que hay que cultivarlo, aparte del gran diálogo que se tiene que establecer teológico y tal, pero sí, esa es un poco mi visión. Ujú. Y quizá también ampliando un poco más la pregunta o una iniciativa más concreta, podría ser que los que se preparan para pastores o para sacerdotes tuvieran también un tiempo de formación conjunta, porque realmente cuando nos conocemos, cuando nos relacionamos, es cuando se establecen de verdad lazos, ¿no? Claro, pues fíjate que efectivamente esa es mi experiencia personal. Esa es realmente, has definido lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Cuando yo me matriculé en la Facultad de Teología de Cataluña, empecé a hacer muchas amistades y no solo por la amistad, sino por conocer cómo vivían compañeros míos católicos, cómo vivían la fe, ¿no? Y ahí yo descubrí, pues lo que no sé si lo he escrito en algún artículo, que digamos, que si yo no conociera esa experiencia de mi compañero católico, esa experiencia de fe de mi compañero católico, quizá conocería a Cristo de una manera más limitada, ¿no? Bueno, desde un ángulo, ¿no? Solo lo conozco desde por lo menos dos ángulos, bueno, relativamente distintos, pero que para mí son igualmente profundos, ¿no? Y supongo que puede ocurrir lo mismo con mis compañeros católicos que pueden haber visto en mí pues otra experiencia de la fe, ¿no? Yo conservo también buena amistad con algunos de los compañeros de hace años, ¿no? Estoy hablando empecé a estudiar en el 79 allí, o sea que ya hace muchos años, pero, pero que es eso, ¿no? Que hemos compartido pues nuestras experiencias de fe que son distintas relativamente, pero hemos descubierto que son muy válidas y que la una a la otra pues se complementan, se completan de alguna manera, ¿no? Entonces creo que sí, que eso es lo que hay que trabajar, sí, ese caminar juntos en algún momento. Con el centenario de Lutero, a mí también me llamó la atención aquello que tú decías, que habías tenido casi más intervenciones con motivo de este aniversario en la Iglesia Católica que en tu propia confesión. O sea que realmente se da una comunicación fuerte, ¿verdad? Sí, bueno, a ver,
lo que es en mi propia, ya sabes que en el mundo protestante pues hay como muchas iglesias, ¿no? Entonces, lo que es la mía propia, pues evidentemente sí que hubo una actividad de celebración y tal, pero en el conjunto del ámbito evangélico, pues hubo, pero no, es curioso porque el ámbito evangélico español pues no tiene tanta, no siente tanto esas raíces de la reforma del siglo XVI, ¿no? Siente más a veces otras raíces, ¿no? Que vienen más pues, de desarrollos posteriores, ¿no? Dentro de la historia del protestantismo en el mundo. Entonces, sí, recibí muchas más invitaciones, pues eso, tanto de parroquias católicas como de universidades, o sí, por ejemplo, de Salamanca mismo, de la Pontificia de Salamanca, o también de la Universidad de Valladolid, que él también hizo un congreso. Sí, fue realmente curioso hasta qué punto el mundo, digamos, católico y secular también de España estaba interesado realmente en ese centenario, quinto centenario. Supongo que también por la actitud del Papa Francisco, cómo abordó el tema también de ese centenario, entonces supongo que eso animó también mucho, ¿no? Pues Pedro, si te parece, vamos a centrarnos en el libro que comentaba yo al principio, en La fe sencilla, reflexiones sobre la vida, que has editado con PPC y que es un libro pues, que está dando mucho que hablar y a mí me gustaría también pensar que está dando mucho que reflexionar. Porque a mí personalmente, leyendo, a mí este libro me ha impactado, es de estos libros que dices, uff, esto es para una revisión de vida profunda, ¿no? Que creo que es algo de lo que nos habla Joel Cortés en el prólogo, que a veces dice él que la mayoría de los creyentes tenemos la tendencia a ir sobrecargándonos mucho de cosas, incluso él habla de los líderes de las iglesias, de la gente que más responsabilidad tiene y que por otro lado, pues igual tendría que vivir con más intensidad esa fe y sin embargo lo vamos complicando y se nos olvida vivir los fundamentos de la fe, ¿no? ¿Qué es lo que tú has pretendido con este libro? Bueno, pues fíjate que en principio yo mismo, a ver, lo escribí cuando estaba en un sabático, el único que he tenido en mi vida, y estaba escribiendo el libro un comentario al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, eh, que sí, que al final lo acabé y se publicó y tal, y, y me sentía el peso del trabajo académico que hay que hacer riguroso, etcétera. Tenía ganas de reflexionar un poco más como en profundidad, ¿no? O de una manera fresca, ¿no? Con las ataduras del rigor académico y tal, ¿no? Y entonces, pues, me propuse, a partir pues, del trabajo que también hice sobre Eclesiastés, sobre el libro de Eclesiastés, me propuse una reflexión sobre la marcha, y no tenía ningún itinerario, ni siquiera tenía realmente un propósito. Pero fue ahí donde fui descubriendo, eso, sobre la marcha, fui descubriendo la sensación de sobrecarga que quizá yo mismo llevaba, ¿no? Tanto por ese trabajo académico como también en realidad por otras responsabilidades eh, de cierto nivel que al final parece que te sobrecargan mucho y son responsabilidades de la iglesia, claro, era para la iglesia. Entonces ahí empecé a darme cuenta de eso, de que yo mismo me sentía sobrecargado. Los que hablamos de la sola fe, ¿no? Entonces me daba cuenta de que eso podía ser no tan real porque al final te embarcas en tantas cosas que parece que si tú no estás ahí, pues las cosas no se van a hacer. Bueno, y entonces dices, uy, realmente quizá no confío tanto, no estoy confiado, no estoy relajado en el Señor, ¿no? Entonces, bueno, ahí me fui dando cuenta en el libro. Y eso fue lo que, al darme cuenta de eso al principio, fue lo que guió un poco ya toda la reflexión que hice, ¿no? El buscar esa confianza real en el Señor. Y además, después de la lectura del libro e iniciándome, cuando iniciaba la lectura, yo decía, este libro es extremadamente original, vamos, es de una originalidad y por otro lado se ve un dominio de la escritura que solo alguien que sabe mucho de escritura y tiene una formación sólida y una vivencia sólida
pues se puede escribir por un lado con tanta sencillez, pero por otro lado también con tanta autoridad, diría yo de alguna manera. Entonces, me pareció muy original ese protagonista del libro, que es un personaje con dos identidades, podríamos decir, como con dos existencias que gira en torno a la figura del rey Salomón. Entonces, para mucha gente que le cuesta o leer la Biblia o que no tiene un incentivo, yo la verdad que propongo este libro porque yo creo que este libro nos ayuda a entrar en la Biblia y a conectarlo mucho con nuestra propia vivencia. Cierto, eso es cierto. Y además, como el punto de partida efectivamente es el Salomón, pero el Salomón del libro de Eclesiastés, y muchos autores comentan que quizá es el libro más moderno, entre comillas, de la Biblia. Es decir, es un libro que tiene o expresa una visión, unos sentimientos que fácilmente se pueden, digamos, los contemporáneos nos podemos identificar con él. Incluso muchos no creyentes, es decir, incluso a veces se ha hablado de que podría ser hasta haber sido escrito por alguien que hubiera pasado por un periodo de agnosticismo o algo así, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, es un libro que se presta a eso, bueno, pues a interiorizar la realidad, ¿no? A analizar la realidad desde lo más hondo del ser humano, la verdad es que sí, y por eso es un buen punto de partida para no ver para entender la Biblia quizá de otra manera que por los estereotipos que tenemos, sobre todo del Antiguo Testamento, pues se habla mucho pues, o de la violencia, ¿no? De las historias a veces escabrosas que hay en el Antiguo Testamento. Efectivamente, este es un libro muy distinto y pues, las dos identidades, la identidad que él tiene como alguien que ha sido importante, ese supuesto rey Salomón, ¿no? Porque lo deja así entrever, como si no lo dice que es Salomón, pero lo deja entrever que pudo ser Salomón, pero luego en realidad es alguien que ya no es ese, que ha sido grande entre los grandes, sino que es un predicador, ¿no? Entonces juega con esas dos identidades y efectivamente sí, creo que sí, no sé si es original, pero mira, me condujo por ahí esa espontaneidad y al final pues salió esa doble identidad que sí, que realmente sí creo que en ella, que sí que creo que el libro la plantea claramente, sí. Y claro, yo creo que esa identidad o esa inspiración te vino a lo mejor también por tu propio proceso, por lo que tú estabas viviendo, por lo que podemos vivir todos también, ¿no? Y entonces Sí. hay una conexión muy fuerte con nuestra vida y creo que eso es un gran servicio también que nos hace con este libro. Eso es lo que esperaba, no hacer una cosa académica, sino algo que se acercara de verdad al creyente de a pie. Y si es posible, incluso al no creyente o al que tenga otro tipo de fe, otro tipo de planteamiento entre la vida, pero sí quería llegar a esa persona, sí. Después también el libro del Eclesiastés llama mucho la atención, y lo dices tú también en el libro, que si en este tiempo un editor hubiera tenido a un escritor bestseller, no hubiera ocultado nunca la identidad, sino que en toda la portada aparecería el rey Salomón, ¿no? Sin embargo, aquí se nos habla del predicador. Y tú juegas también mucho en torno a esa figura del predicador y lo que ello supone. Sí, eso supongo que viene de la tradición protestante, ¿no? Porque es verdad que tenemos una gran tradición de predicadores, ¿no? De todo tipo, de buenos y malos, pero hay de todo en la viña del Señor, pero también efectivamente no es una gran tradición la predicación, la palabra, ¿no? La idea de la palabra. Y sí, ahí reconozco que me viene ese punto, ¿no? O esa influencia de la fe evangélica en la palabra, ¿no? En la palabra del Señor que actúa y que luego se concreta en la vida de la Iglesia pues a través de eso de la predicación, ¿no? Pero me pareció que era interesante porque efectivamente lo que has dicho, ¿no? Es alguien que renuncia a una identidad famosa, reputada, etcétera, para quedarse con la más, digamos, la más pobre, la más despojada, ¿no? De fama, de todo, y quedarse solo con sus palabras, con esas palabras que podía aportar, ¿no? Al pueblo, que es un contraste que creo que al final es lo que define la fe, ¿no? La fe tanto judía en la que hay en el libro como la cristiana, ¿no? El despojamiento, ¿no? El típico despojamiento
del Mesías, ¿no? Del Hijo de Dios, la kenosis famosa, etcétera. Bueno, pues eso realmente me pareció que era importante en el libro. Y en continuidad con lo que estás diciendo, ¿cómo podríamos renunciar de alguna manera a la telaraña de complejidad a la que nos vemos abocados en nuestra sociedad y sobre todo a ese estilo tan competitivo que tenemos en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en la manera de situarnos en la vida? Y realmente yo no veo esa tarea como, o ese imperativo, ¿no? Porque lo necesitamos como imperativo. Yo no lo veo posible, en cierto modo, de una manera solitaria o en soledad, ¿no? Creo que aquí sí que, es decir, todos nosotros debemos de hacer como una especie de voto de confianza, ¿no? De decir, mira, yo confío de verdad en el Señor y esto supone concretarlo en no implicarme en determinadas cosas, en no involucrarme o no querer asegurar mi futuro a través de determinadas garantías, ¿no? De económicas, etcétera. Vale, esa es una parte importante, pero por otro lado yo creo que ahí sí que ahí es donde quizá tenemos que encajar sí, encajar esto en el marco de la Iglesia, porque realmente como la fe, ¿no? Es una fe en comunidad bien de la Iglesia, pues realmente yo creo que ahí hace falta que como Iglesia a nivel pues, o de parroquias, de comunidades, etcétera, realmente ahí nos apoyemos en el cambio de estilo de vida. Necesitamos un apoyo. Es decir, si la sociedad es muy potente, ¿no? Porque es muy atractiva, porque tiene unas redes que lo llenan todo, pero entonces la experiencia de la fe en comunidad tiene que ser igual de potente. Si no es así, entonces el creyente de a pie se queda muy solo, ¿no? Y frente a esa gran red, yo creo que aquí sí que necesitamos quizá mejorar más la vida de iglesia, ¿no? La vida de iglesia en comunidad, que realmente marque más el estilo de cada uno de nosotros y nosotros ayudemos a crear una comunidad de vida pues más genuina o más acorde a esa confianza que expresamos, ¿no? En la fe. Resaltas en el libro cómo la identidad de la persona se enriquece con su vocación y además hay algo que a mí me ha gustado mucho, que en el fondo no vivimos para nosotros mismos, como diría San Pablo, sino que vivimos para los otros, ¿no? Y que ahí es donde realmente se construye esa identidad. Sí, y eso sí que es una cosa hoy día, tal y como está el patio, pues es bastante contracorriente, ¿no? Bastante revolucionario, porque claro, todo tiende a la afirmación, a la autoafirmación, ¿no? Que a veces ya hasta en los anuncios, ¿no? Hasta en los anuncios comerciales ya te hacen unas filosofías o te venden unas filosofías de individualismo, ¿no? De sé tú mismo, no sé qué, para que compres al final una marca y cuantas más vendan, mejor, ¿no? O sea, que contradicciones que vivimos en la vida moderna, ¿no? Pero es verdad que efectivamente sí, es contracorriente, ¿no? Eso es contracorriente y realmente necesitamos el vivir la vocación real de una manera sólida, convencida sin mirar tanto hacia afuera y, bueno, hacia afuera, hacia toda esta, digamos, hacia este mundo externo superfluo. Pero necesitamos la mirada del otro, esa es la cosa, la mirada del otro de verdad, la mirada auténtica, genuina. Por eso también quizá la mirada de los más cercanos es la más importante, ¿no? La de mi familia, la de los amigos, la de la comunidad de fe. Estoy cada vez más convencido que yo solo conmigo mismo, bueno, pues llego a muy pocos lugares, mientras que con la mirada de los otros puedo quizá conocerme mejor y llegar más lejos. Tú también en el libro alertas del espejismo de las redes sociales y cómo a veces nos creemos que teniendo muchos seguidores, muchos me gusta, muchos amigos virtuales, pues ya somos como más importantes. Y hay algo que a mí particularmente me ha hecho mucha gracia, es que decías que, bueno, que al final una vida, pues de nuestra vida van a hablar otros y que a veces van a hablar en muy poco espacio o en un pequeño escrito, que pensamos que nuestra vida es un gran libro y sin embargo el día que ya no estemos,
pues seguramente que en un párrafo condensarán lo que ha sido nuestra persona. Sí, yo creo que eso me influyó, no sé si lo menciono en el libro, ahora no lo recuerdo, León Felipe, un texto que tiene que habla de que ante el gran tribunal, ante el gran juez, me dirá, este eres tú, ¿no? Este soy yo. Entonces me lo dirá con 4 palabras, ¿no? Creo que me influyó un poco esa lectura, me gusta mucho León Felipe y, como decía Machado, hace teología aunque no quiera hacerla, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó esa definición, ¿no? De decir, otro me va a decir lo que soy, en esencia, ¿no? En forma genuina. Y que eso se puede reducir a 3 o 4 palabras, ¿no? Dice, es un poco humillante, por un lado, esto soy yo, solo 3 palabras y tal, pero qué bueno si son las adecuadas, si eso, ¿no? Si he sido genuino, auténtico. Esa idea me gustaba, y claro, por la idea también del tribunal, ¿no? El famoso juicio, ¿no? El que desde la perspectiva apocalíptica, pues claro, se ha revestido con rayos y truenos y con todo tipo de fuegos y amenazas y tal, pero bueno, eso ya sabemos que es un género, pero que efectivamente, bueno, pues la idea de juicio es importante, es importante. Sí, que haya un juicio, que haya una valoración, claro que sí, y estar abiertos a eso. Tanto que se habla hoy de transparencia, ¿no? De la transparencia en política, en no sé qué, pues claro, pues eso quiere decir que tiene que haber eso, un juicio, una capacidad de dejarme analizar y juzgar. Sí, sí. Pedro, yo creo que la cumbre del libro está en el capítulo dedicado a Jesús, ese capítulo que se llama Jesús, encarnación de las enseñanzas del predicador. Y ahí pues se ve muy entrelazado, muy unido la figura del creyente con la del teólogo. Es un capítulo precioso. Sí, pues fíjate que ese capítulo, en principio yo no pensaba hacer nada más que llegar hasta el 6º, el penúltimo, el que ahora es el penúltimo, y cuando le mandé pues eso, el borrador que ya tenía más o menos acabado a Joel Cortés, que mencionabas antes, pues él me dijo, no, tienes que acabarlo mejor, tienes que redondearlo con Jesús, con el Nuevo Testamento y tal. Y yo que ya tenía ganas de cerrarlo, dije, bueno, vale, pues venga, va, lo voy a hacer. Y fue gracias a él que lo hice y me alegro que me forzara un poco a hacerlo porque efectivamente creo que sí, que si no se hubiera quedado un poco cojo, ¿no? El libro, porque efectivamente al final que es la encarnación real, ¿no? de libros como el Eclesiastés, él es de alguna manera el que lo encarna, ¿no? Entonces lo hace vida, lo hace vivo entre nosotros. Entonces sí, le hubiera faltado eso, ¿no? Y me alegro mucho de haberlo hecho, porque además me permitió ver eso, ¿no? La relación entre Eclesiastés y Jesús de una manera que no había pensado, ¿no? En mi desarrollo un poco espontáneo del libro, no lo había pensado y eso me permitió descubrir que sí había cosas que eran importantes. Bueno, en la tesis que hice sobre Cogelet, sobre Eclesiastés, sí es verdad que había descubierto o había visto por lo menos, que creo que había descubierto yo personalmente, que eso ya otros lo habían mencionado, pero que sí vi que había una relación entre el estilo de vida de Eclesiastés, el que propone el predicador, la identidad del predicador, con el estilo de vida de las comunidades primeras, ¿no? De la fe cristiana, también de algunos movimientos religiosos judíos de la época de Jesús. Había una relación ahí, ¿no? Pero eso el libro me permitió desarrollarlo más y más centrado en la figura de Jesús y sus discípulos, sus seguidores. Pedro, ¿quién es para ti Jesús y cómo lo reflejas en el libro? Pues yo creo que lo reflejo como que es el verdadero hombre, es el hombre verdadero, por decirlo de las dos maneras, que por eso mismo es también, en principio, la manifestación de Dios, ¿no? La verdadera manifestación de Dios, y finalmente por eso mismo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Pero
pero ese desarrollo lo vemos un poco después. En el libro yo me quería centrar en eso, en que lo descubrimos no como el potente hijo de Dios que dentro de la imaginería griega podía haber pues, los dioses o los hijos de los dioses y tal, sino que es sobre todo el hijo del hombre, ¿no? El hijo del hombre, el verdadero hombre. Y es ahí donde los discípulos descubrieron que podían decir que era la manifestación verdadera de Dios, que era Dios, ¿no? Entonces, un poco, yo personalmente, pues hago esa experiencia también, ¿no? Hago esa experiencia y eso, ¿no? Me alegro y, digamos, doy gracias por eso, ¿no? Por tener una imagen de Dios, una visión de Dios tan humana como la de Jesús, ¿no? Tan verdaderamente humana como la de Jesús. En el libro también tienes dos compañeros de camino, dos teólogos a los que citas y que están muy inmersos dentro del libro. Háblanos un poco de estos dos teólogos. Sí, bueno, pues Harnack, Adolf von Harnack, bueno, primero era Adolf Harnack y luego ya cuando fue nombrado por el canciller, por este Bismarck, fue nombrado, no sé si es varón o no sé qué, pues ya era Adolf von Harnack, ¿no? Pero era pues un conocido teólogo liberal, historiador de la Iglesia también, sobre todo. Fue de él, era discípulo Karl Barth, que, bueno, más bien le criticó por esa teología liberal, etcétera. Pero es verdad que en la esencia del cristianismo, ¿no? Uno de los libros que él tiene más, digamos, más sumarios, ¿no? En cuanto a reflejar la fe cristiana, es verdad que tiene grandes aportaciones a hacer, ¿no? Y un poco también desde la perspectiva suya de la historia de la Iglesia. Entonces, en el libro a veces he mencionado, o creo haber mencionado, que él, como buen liberal, era demasiado optimista en el sentido de que creía que el progreso humano podía llevar al reino de Dios de alguna manera, ¿no? Y que ese progreso lo identificaba con, pues, bueno, pues con la acción del espíritu. Son aspectos demasiado optimistas que sí que son característicos de la teología liberal. Pero por otro lado, es verdad que la manera que él tiene de abordar a ese Jesús humano, precisamente por esa teología liberal se fija más en el aspecto humano de Jesús, me ayudó realmente a entender a ese Jesús hijo del hombre, ¿no? Creo que hablo un poco de cómo en los evangelios sinópticos es sobre todo hijo del hombre y es más hijo de Dios en Juan, ¿no? Entonces, bueno, por eso me centro más en los sinópticos. Pero realmente la teología de Harnack ayuda un poco a reflexionar bien a fondo sobre esa humanidad. Entonces, en ese sentido, ¿no? La postura de Harnack. Y un poco también porque quería hacerlo yo, porque creo que ante las etiquetas que siempre ponemos, los debates teológicos que se dan, pues creo que es fundamental siempre reconocer la contribución de alguien, ¿no? Sea tu oponente o no. Creo que es bueno reconocer, en eso también hay que ser un poco ecuménicos, ¿no? Reconocer esas posturas, lo bueno que pueden haber aportado, ¿no? Y es verdad que el que más me influyó es Charles Wagner, que en principio es de bagaje alemán, pero es francés porque era de Alsacia. Entonces él era escritor sobre todo en francés, aunque evidentemente hablaba alemán también, pero él escribía, y de hecho tuvo premio de literatura nacional de Francia. Él era un pastor que también era de la línea liberal, de alguna manera, pero no tan radical, por ejemplo, como podía ser Harnack u otros de su tiempo, ¿no? Él era también de la Iglesia reformada francesa, es un poco la hermana de mi iglesia aquí en España, ¿no? Es decir, de la teología que tiene más raíces en Calvino. Entonces, bueno, pues él venía de esa teología, pero sobre todo reflexionó muy bien en un libro que escribió sobre la vida sencilla, La vie simple. Me encantó ese libro, porque yo lo estaba leyendo y digo, es que si no supiera que lo ha publicado en 1895, si no supiera eso, yo hubiera dicho, bueno, y algunos otros detalles, ¿no? Pero yo hubiera dicho que era actual, ¿no? ¿Hasta qué punto el hombre vive la vida complicada, ¿no? En lugar de la vida sencilla, vive la vida complicada. La definió tan bien. Es un libro muy secular, podríamos decir. No tiene un gran discurso, una tecnología
muy teológica, no, no, es muy accesible para cualquier lector. Entonces, ese libro me influyó. Y entonces yo pensé un poco, cuando empecé con este proyecto, pensé, ¿por qué no hacer un libro, pero que sí sea un poco más teológico? Es decir, ¿por qué no pensar un poco más teológicamente lo que él dice sobre la vida sencilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me influyó mucho, ¿no? Pero bueno, es una persona también, este pastor, ya digo, tiene unos debates con otros liberales muy, muy, muy buenos, porque él, dentro de ser liberal, mantiene unas posturas muy centradas en el núcleo, muy buenas, por ejemplo, sobre temas de la expiación. A su manera lo reflexiona de su muy, muy bien, ¿no? Y pone un poco digamos, de contrapeso a determinadas teologías demasiado liberales, en cierto modo, ¿no? Siguiendo a Harnack, Pedro, podemos concluir que la sencilla textura de los evangelios resulta de la propia textura sencilla de Jesús. Sí, de eso estoy convencido, porque efectivamente creo que mantengo en el libro la siguiente tesis, ¿no? De que, bueno, pues el Jesús que recibimos es el Jesús de los apóstoles, que tienen la fe, pero son los que han visto la vida de Jesús. Es decir, por eso casi es más importante para mí ver cómo los discípulos vieron a Jesús, ¿no? que el propio Jesús me lo hubiera narrado, porque realmente ellos estaban impresionados por la vida de Jesús. Y esa impresión que los marcó tanto, ¿no? Que les marcó tanto, esto tiene que tener un origen en la propia persona de Jesús. Por lo tanto, el salto entre Jesús y la Iglesia, etcétera, que se establece a veces con demasiada ligereza en determinadas interpretaciones del Nuevo Testamento y tal, no es tanto, ¿no? Es decir, que los discípulos de verdad quedaron impresionados por la vida de Jesús, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos pasa a todos los demás, a los que venimos detrás, ¿no? Que nos impresiona esa misma sencillez que ellos trataron de reflejar bueno, los apóstoles y otros como Lucas, Marcos, pues trataron de reflejar en los evangelios. Sí. Sin duda Jesús les marcó. Pues Pedro, yo no sé si es que soy, por decirlo de alguna manera, un poco protestante o muy protestante, pero bueno, yo creo que seguramente somos más bien hermanos en esa fraternidad en Jesús, porque yo me identifico mucho con tus reflexiones. Me siento en perfecta sintonía o en comunión con eso que tú expresas con tanta profundidad en el libro. Así que por eso yo lo recomiendo a muchas personas que ven nuestro programa cada semana, este libro, La fe es sencilla, reflexiones sobre la vida, y que lo lean sobre todo como el regalo que nos hace un creyente en Jesús que quiere también compartir su rica experiencia. Así que muchísimas gracias por el libro, Pedro, porque yo creo que fundamentalmente el libro es un regalo. Pues muchas gracias a ti como lector y también por tu buena crítica del libro y sobre todo porque efectivamente yo también con mi experiencia ya de tantos años caminando con hermanos de la Iglesia Católica, no he tenido oportunidad con los de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, pero tanto con hermanos de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, pues efectivamente, ¿no? Uno sabe realmente que somos hermanos. O sea, eso yo no tengo la menor duda, efectivamente. Y por eso creo que podemos compartir tantas cosas, sí. Pedro, normalmente en el programa le hacemos una sorpresa a nuestro invitado con alguien que te va a hacer una pregunta. Así que con esta pregunta y con el entorno de la pregunta, vamos a ver quién es, pues ya respondemos y vamos terminando también con otro aspecto, yo creo que es muy interesante de tu trayectoria. Muy bien, pues a ver qué sorpresa me das. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por Roma? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Mando un saludo grande a todos los seguidores de tu programa, a todos los que a través de YouTube nos acercamos a las historias que nos vas contando y que tan interesantes son. Hoy creo que tienes por allí a un colaborador de nuestra revista 21, a Pedro. Le mando un fuerte abrazo virtual
que son los que nos toca dar en este tiempo que vivimos. Y quería aprovechar para preguntarle su opinión sobre la encíclica Fratelli Tutti de Francisco. Es un tema en el que él ya ha profundizado en su columna en 21, pero bueno, yo me pregunto si quizás es la encíclica más pastoral y más interpeladora que Francisco ha publicado hasta ahora. A ver si nos puede dar su opinión, que es muy interesante en este tema. Un abrazo a los dos desde Madrid y espero que podamos vernos pronto. Muy bien, pues un saludo, Tamara. Sí, me alegra verte, aunque sea así por este medio virtual, pero bueno, es lo que dices, es lo que toca en este tiempo. Un placer saludarte. Pues sí, es lo que creo realmente. Quizá es la encíclica más pastoral, o por lo menos no sé si pastoral, incluso diría que es casi la más secular, en el sentido de que realmente ha querido dirigirse al gran público, sin etiquetas, que si es cristiano o no cristiano. Efectivamente él se dirige evidentemente a ese gran público como cristiano, pero lo hace con un lenguaje que es deliberadamente accesible, asequible a una gran mayoría, y además con unas preocupaciones que son cercanas a la mayoría. Es decir, que no trata temas de una particularidad teológica o compleja, no, son temas que interesan de verdad pues a ese gran público, y que los trata de una manera, además el tono, ¿no? Los trata con un tono que es un tono como decimos normalmente, ¿no? Cuando decimos que alguien es demasiado asertivo, ¿no? Que pontifica, ¿no? El Papa, curiosamente, aquí no pontifica en cierto modo, ¿no? Sino que lo que hace es tratar de dar a entender pues cómo abordar las cuestiones que nos preocupan como sociedad, ¿no? Como cosmos, como sociedad universal, ¿no? Pues, y evidentemente dentro de eso está también las preocupaciones que tengan los cristianos de todas las confesiones, no solo católicos. Entonces yo diría que sí, que efectivamente tanto el enfoque como el tono es para mí muy interpelador. No ha buscado imponer su visión, sino más bien interpelar al interior de la persona, ¿no? Con todo lo que es, con su mente, con su corazón, ¿no? Sus emociones, sentimientos, razón, y eso, interpelarle, como inquietar un poquito, ¿no? Y hacer ver dónde está el núcleo de las cosas. Entonces, yo realmente en esta encíclica creo que en general todas han cambiado bastante el tono de lo que pueden ser las encíclicas más tradicionales, ¿no? Que podamos considerar más tradicionales. Pero esta realmente, pues quizá es la que más ha llegado a ese punto de accesibilidad, ¿no? Hacia ese gran público. Sí. Así que recomiendo su lectura. Recomiendo su lectura a todos los cristianos, desde luego, y a la sociedad también, a la sociedad también. Hay quien puede ver en él algunos elementos sesgados, ¿no? De, pues, que si tiene un discurso que se acerca más a la teología de la liberación o tal, pero no es verdad. O sea, aunque tenga a veces ese estilo, pero lo que ves en el fondo de la encíclica no es nada sesgado, no es nada sesgado. Incluso es verdad que a veces al utilizar algunas palabras, ¿no? Como cuando critica el neoliberalismo y tal, pues bueno, enseguida eso hace que haya personas que se posicionen ya en contra, pero yo creo que no hay que verla así, porque cuando lo hace buscando sobre todo la parte más humana, ¿no? Ideología como tal. No se le ve un decantamiento ideológico fuerte, sino que más bien busca eso, el tema humano, ¿no? De profundo, y no tanto el ideológico. Pues agradecemos a Tamara el que haya querido estar en la conversación con nosotros y haya sacado algunos titulares de la conversación, porque realmente es una visión muy interesante la que tiene de Fratelli Tutti. Y yo te preguntaría también, si tuvieras la oportunidad, que puede que la tengas, de estar alguna vez con el Papa Francisco y hablar con él, ¿qué le dirías? Uy,
¿Qué le diría? Madre mía, eso sí que no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Bueno, a ver, escribí, bueno, pues mira, tendría que recuperar una carta que escribí para un libro de cartas a Francisco. Creo que lo publicó San Pablo. Y tendría que recuperar esa carta a ver qué le diría en persona. Pero no, sobre todo, ¿sabes? Lo que le preguntaría es cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se siente con esa carga, ¿no? Bueno, pues aunque los protestantes evidentemente tenemos una visión distinta, ¿no? Sobre esa figura que se llama el vicario de Cristo, ¿no? Y tal, pero aún así, sabiendo bueno, que él tiene que representar de alguna manera, pues mejor que nadie a Cristo, ¿cómo se siente, ¿no? ¿Cómo lo vive, ¿no? Me gustaría conocerlo en un sentido más íntimo, más personal. Sí, eso es quizá lo que... y si hubiera alguna otra cuestión particular, tendría que revisar esa carta y ver a ver qué le preguntaría. Pues la verdad que sería una pregunta interesantísima y que ojalá algún día se la puedas hacer, o si nos regalas la idea incluso se la podemos lanzar a ver si el Papa nos cuenta cómo se siente pues viviendo esa carga. Pero seguramente yo creo que el Papa coincidiría con la tesis de tu libro, que lo importante es la fe sencilla y el ir desprendiéndonos de tanto artificio o del oropel que tenía el rey Salomón. Pues Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que en otra ocasión pues seguiremos hablando, porque yo la primera vez que te escuché fue en Barcelona, en la presentación de aquel libro de la historia de los protestantes aquí en España, y escuché tu intervención y me impresionó la solidez de tus postulados, dicho de una manera muy sencilla, pero se veía pues el vigor intelectual y también tu identidad como creyente. Yo creo que era el único católico que estaba por allí, pero me sentí muy en unión con todo lo que estabais compartiendo. Y yo creo que es bueno que establezcamos vínculos unos con otros, porque nos enriquecemos. A mí, desde luego, esta conversación me ha enriquecido y te lo agradezco, y creo que nuestros amigos que siguen nuestro canal pues también te lo agradecerán. Pues ya un último mensaje que nos quieras transmitir. No, pues básicamente que si algo tengo de eso, lo que dices de solidez o de algo que aportar, es también debido precisamente a eso, a que he compartido durante décadas, muchas décadas, a fondo con mi vida de fe con hermanos católicos. Y sin eso pues no sería yo quien soy ahora. Así que os debo mucho a vosotros, ¿no? A mis hermanos católicos, a las instituciones católicas. Así que, pues sí, efectivamente, lo que dices, tenemos que estrechar esos lazos reales, ¿no? de convivencia. Sí, eso hay que hacerlo. Pues Pedro Zamora García, autor, entre otros, de La fe sencilla, reflexiones sobre la vida, su último libro, pero yo animaría también, Pedro, a lo largo de la conversación nos ha hablado de otros libros suyos, a que nos acerquemos también a su obra. Pedro, hasta siempre, y a nuestros amigos que siguen el programa también, hasta muy pronto. Hasta pronto, aquí me tienes, un abrazo.